né? E agora gostaria de passar a palavra para a querida diretora da primeira escola privada de psicologia social da Argentina, querida Ana Quiroga. Ana, por favor, com você a palavra. Bueno, ¿dirá esta palabra? ¿Se oye bien? Sí. Bien. Bueno, pensaba hace unos días y ahora se profundizaba en esta situación, en este encuentro, que he compartido muchos momentos de celebración o de conmemoración de la fundación del CIEI. Es decir, he podido concelebrar aniversarios de este trabajo realizado en Salvador de Bahía y tantos otros espacios del Brasil. Y algunos de esos momentos tenían mucha inquietud y otros momentos estaban llenos de esperanza. Esperanza que compartíamos. Era un truco para saber si me estaban escuchando. Yo lo que querría es donde fue lo último que oyeron. Estaba hablando de esta particularidad de la situación de este reencuentro y si puede ser o no una celebración. Creo que sí. Y hoy nos encontramos en una circunstancia única que no pensé nunca que iba a vivir. No sé cuántos de ustedes imaginaron atravesar en su vida una situación de esta naturaleza que parecía pertenecer al pasado, haber quedado atrás por muchos siglos. ¿Por qué es una circunstancia única? Porque la globalización estalla en una verdadera mega crisis. Y esa mega crisis, esa crisis gigantesca, no solo recoge y alberga, sino que supera las otras muchas crisis que sí hemos vivido y que en muchos casos hemos transitado juntos. Es crisis porque lo hemos hablado tantas veces. Es crisis porque lo previo se desestructura. Cuando Violeta dijo el 13 de marzo, cuando en España algo cambió, la fecha me pegó no solo por la cercanía afectiva a ella, a mi familia que vive en España, sino porque ese fue el último día que yo pisé la calle. Y este encierro dio lugar a pensar, pero también da mucho lugar a sufrir y a sentirse a veces asfixiado, ¿no? Entonces decía, lo previo, lo que existía hasta esos meses de enero, febrero, marzo, que recién nosotros tuvimos conciencia de que algo nuevo estaba pasando en el mundo,
que no era algo que ocurría allá lejos y que no nos tocaría de ninguna manera, eso que se empezaba a dar sus señales de fractura, de ruptura, y a la vez, eso es uno de los rasgos de la crisis, algo se derrumba, y otro de los rasgos, quizá no solo de pérdida, sino de lo amenazante o inquietante, que es que no tenemos verdaderamente una idea o unas señales concretas de qué es lo que emerge, hacia dónde va esto que emerge, y si hay un solo camino o hay si muchos caminos. Esta mega crisis la llamo así porque abarca todos los aspectos de la vida social, rompe nuestra cotidianidad, la vuelve extraña, y hablando de extrañeza también impacta mucho en la identidad que hemos podido construir a lo largo de nuestra vida. Querría compartir con ustedes lo que escucho permanentemente en un plano de qué es lo que va a suceder, ¿no? No lo que me está pasando, que ha sido traído aquí con mucho sentimiento, con mucha carga de realidad, sino también las preguntas, las interpretaciones y los interrogantes que esta situación está planteando. ¿Sí? Justamente hay múltiples preguntas que remiten unas a otras, pero que tienen un entramado común, que es el doloroso entramado de la incertidumbre. Por ejemplo, a mí hay preguntas que me llaman mucho la atención por la dimensión que tienen y a veces hasta el tipo de anhelo que expresan. Por ejemplo, después de esto, durante esto, de este proceso que empezamos a vivir, ¿van a cambiar, como muchas veces lo hemos oído, van a cambiar radicalmente las relaciones sociales? Es decir, ¿estamos ante la derrota del capitalismo o solo el capitalismo va a salir aquí con algunas heridas, pero podrá reinventarse en ese poder que lo caracteriza? Y como lo hace con tanta frecuencia. Pensaba si es posible, como he oído muchas veces, que así como del devenir de las cosas, puede surgir un nuevo orden que tenga un nuevo orden, pero que tenga, no es el nuevo orden mundial del que hablábamos en los 80, 90, sino que un nuevo orden que tenga la medida de lo humano, la dimensión de lo humano, en realidad de lo mejor y de lo más noble de lo humano. No lo sabemos. Todas estas preguntas no tienen en este momento respuesta. Ahora, el no saber no nos exime en absoluto de participar en lo que suceda. Al contrario, nos convoca a participar activamente a partir de
desde que entramos en este momento de la historia, tener en cuenta que nosotros podemos ignorar cuál será el resultado final de este proceso, pero que tenemos que ser parte de ese resultado si queremos que ese orden de lo más noble de lo humano realmente se pueda instalar. Como crisis, siempre decimos eso, cuando creemos que es la última vez que nos vamos a ocupar del tema de la crisis, y sin embargo hace ya casi 40 años que estamos en ello, como crisis todas las contradicciones están en su máximo punto de tensión. Estamos viendo, y me apena hasta nombrarlo, estamos viendo la crueldad, estamos viendo la miseria y la sí, no puedo volver otra palabra que la crueldad y la miseria del poder concentrado. También vemos su fracaso, pero ese fracaso no oculta, al contrario, ese fracaso casi estimula su omnipotencia, o al menos su discurso omnipotente. Y pienso en grandes potencias mundiales, y pienso en este país tan cercano a nuestros afectos, y con los que donde están la mayoría, es decir, allí donde ha surgido y se ha desenvuelto el CIEGI, es decir, la omnipotencia y la crueldad y el desamparo en Brasil. Hemos visto también, esto en las grandes dimensiones, pero también hemos visto el egoísmo individual, también en algunos casos bastante miserables, y creo que ahí podemos establecer la relación entre orden social y subjetividad. Pero no hemos visto eso solo. Pensaba en lo que decía Josefina recién. Hemos visto también el desplegarse la conciencia, la generosidad, el heroísmo. Como decía Violeta, aunque fuera un mandato de heroísmo, el heroísmo existió y continuará existiendo. Es decir, el plano de lo solidario. ¿Desde dónde nosotros nos podemos sentir implicados? Es decir, ¿quiénes somos? Somos trabajadores del campo de la salud. Somos trabajadores específicamente desde una línea de pensamiento que es la psicología social y que aborda este proceso que es la salud mental desde un pensamiento que tuvo un maestro que fue Pigeon Rivière y que abordó el tema de la salud mental poniendo un gran eje en la cuestión del padecimiento. Entonces, ¿qué es la salud mental? ¿Dónde está la salud mental? ¿Por qué nosotros podemos ser todos actores de la salud mental? Porque es un hacer que se hace por solidaridad, por identificación, por sostén recíproco en la vida social, así como también
es un deshacer o un deteriorar que se da por ese abandono, por ese desamparo, por esa negación del otro como semejante, que también se da en la vida social. Nosotros, ¿qué podemos pensar ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo incluirnos? Creo que aquí han sido planteadas líneas que enriquecen sin duda, y yo lo agradezco, las cosas que podría haber pensado, nunca a solas, porque hace muchos años que aunque quisiera, no puedo pensar a solas, porque hay tantos de ustedes que me habitan, ¿no? Entonces, lo que pensaba era poder decir para, para despedirme de este rato, ¿no? De este diálogo, que esta situación nos pone como exigencia el crecimiento en la conciencia crítica, es decir, en la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de nuestras necesidades y de identificarnos con las necesidades y reconocer las necesidades del otro. Y por fin diría esa frase que durante muchos años se nos perdió, curiosamente, hasta que le reencontramos, que es la frase de Pichon que dice: en un proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo lucha contra la enfermedad, sino con todos los factores, contra todos los factores sociales, económicos, políticos, que la encierran, que la aprietan y que la quieren destruir. Gracias, Ana. De nada. Gracias, muchas gracias.